tardes, alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a desarrollar la bolilla número 5 que habla sobre la responsabilidad profesional. En esta unidad vamos a tratar sobre la responsabilidad profesional, como le venía diciendo, el secreto profesional, el ejercicio legal e ilegal, la mala praxis, las formas de culpa, el abandono de la persona humana y las leyes. Para esto vamos a empezar por definir qué es la responsabilidad. Primero se dice que una persona es responsable cuando está obligada a responder de sus propios actos, aunque algunos autores mantienen que la libertad es definida por la responsabilidad, y la gran mayoría de estos están de acuerdo en que el fundamento de la responsabilidad es la voluntad, es la libertad de la voluntad. Pero a la vez, la libertad se fundamenta en la responsabilidad y se plantea todavía varias cuestiones muy importantes. Ante todo, se trata de saber si la responsabilidad afecta solamente a alguno de los actos de la persona o si bien afecta a todos. Al existir un concepto de ética profesional, como ya veníamos desarrollando a lo largo de esta materia, es necesario clarificar qué es la profesión. Bueno, y teniendo en cuenta que la responsabilidad profesional corresponde a la obligación de cada profesional, demanda un amplio campo de autonomía, tanto personal como de un colectivo en su conjunto, cuyo correlato es la asunción de responsabilidades inherentes al desarrollo de la actividad. Pero, teniendo en cuenta que todas estas características pueden hablar de un proceso de profesionalización en la adquisición progresiva por parte de alguna actividad humana de la condición de la profesión y de sucesivos pasos de esta evolución, serían las siguientes. Primero, la ocupación en cuestión, que convierte a una actividad con plena dedicación, a continuación que termina siendo habitualmente una escuela superior o una universidad y posteriormente se constituye en una asociación de profesionales que abarca a quienes desarrollan la ocupación y que han pasado previamente en el proceso formativo requerido. Luego, será esta misma organización profesional quien sucesivamente se encargue de obtener una regulación por ley y de su actividad y por último la redacción de un código de ética. Esto no es nada más ni nada menos que en Salta el Colegio de Enfermeros y su ley 7351. Vamos a pasar en resumen. También entendemos que por profesión es una ocupación cuya práctica influye directamente en el bienestar humano y que se refiere al dominio de una parte compleja del conocimiento y habilidades especializados y que asume una educación regular y una experiencia práctica. Podemos hablar de la experiencia tanto de una ética como la de una deontología profesional. La primera se centra sobre todo en perfilar y definir el bien de una determinada profesión, no solamente del propio profesional, sino específicamente de su aportación al bien social o común. Mientras que la segunda, o sea, la ética profesional o la deontología profesional, se ocuparía de las obligaciones propias de dicha actividad. Dicho de otra manera, la ética profesional señala la expresión de las diversas y pluralidades éticas máximas existentes en todos y cada uno de los profesionales de nuestra determinada especialidad, mientras que la deontología expresaría la ética de los mínimos y de todos los anteriores que comparten y están obligados a cumplir a pesar de sus diferencias. Como bien decíamos, la responsabilidad profesional corresponde a la obligación de cada profesional y es una modalidad de la responsabilidad consistente en la obligación que recae sobre un profesional de reparar el daño que ha causado a otro en el ejercicio de la profesión. Pero para que exista un daño, este daño debe ser hecho, o sea, debe tener una relación de causalidad. Esta relación de causalidad debe estar adecuada a la conducta del enfermero interviniente. Esta relación de causalidad puede ser hecha por dolo o por culpa, que más adelante lo analizaremos. Bien. ¿Qué es el secreto profesional? El secreto profesional decimos que es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido de sus pacientes o clientes, al contrario de lo que ocurre con los tipos de deberes de confidencialidad de un secreto profesional que se mantiene incluso en un juicio.
Entre estos cabe citar como los más típicos el abogado, el médico, el enfermero, el psicólogo, el periodista, el contador o el trabajador social. ¿Cuál será la naturaleza jurídica o la naturaleza del secreto profesional? Nosotros llamamos mucho naturaleza jurídica porque el secreto profesional tiene una condición moral y otro jurídico. Desde el punto de vista es el deber de guardar el hecho conocido, como este puede producir resultados nocivos o injustos sobre el cliente si se viola el secreto. En el ámbito legal, la obligación profesional a guardar el secreto está recaída por la mayoría de los legisladores, aunque no es en la misma medida. Así el ejercicio ilegal. Bueno, cuando hablamos de ejercicio legal e ejercicio ilegal, estamos hablando ni más ni menos que cuando hay un ejercicio ilegal de la profesión, esto implica que en la práctica los efectos de la misma es sin cumplir con los requisitos profesionales y legales para desempeñarlas. El artículo 26 de la Ley del Ejercicio establece el ejercicio profesional, y así tenemos 5 casos en que las personas que sin poseer títulos ostentan la profesión de ingenieros, por ejemplo, o los que denominan en este punto de vista del derecho penal, la usurpación. También vamos a ver que los titulares que sin haberse inscripto también anuncien como tales y que realicen actos o presten servicios como ingenieros, por ejemplo, o los titulares inscriptos en el Colegio de Ingenieros presten servicio o amparen en su nombre. Esto es todo a modo de ejemplo, pero nosotros tenemos nuestra propia ley, que es la 7351. ¿Qué será la mala praxis? La mala praxis o mala práctica es una forma en que el profesional de enfermería puede producir un efecto dañino o perjudicial que resulta directa o indirectamente de la actividad diagnóstico-terapéutica del equipo de salud. Esta puede deberse principalmente a 3 causas. Y ahí vamos a englobarlo con lo que decíamos, que para que exista daño debe haber una relación de causalidad. Esa relación de causalidad puede ser hecha por dolo, que es la manera que la persona tiene intención de dañar, va con esa intención, la persona es consciente de sus actos, y puede ser hecha por culpa. La conducta culposa, cuando hay culpa en el cumplimiento de una obligación, consiste en la omisión de las actividades que exigiera la naturaleza de la obligación, o sea, de los cuidados de enfermería. La conducta culposa será siempre el resultado de una comparación entre el hecho y lo que habría de hacer de un actuar correctamente. Bien, esta comparación debe hacerse siempre para cada caso en particular, teniendo en cuenta lo actuado, la persona, las circunstancias de tiempo y lugar y el conocimiento. Cuando practica la comparación surge un reproche, una reconvención, estamos en presencia de una conducta culpable. Entonces, esto es principalmente 3 causas. Puede ser por negligencia, que se refiere al descuido, a la omisión, al abandono del paciente que le provoque un daño. O por ignorancia, cuando no se toma en cuenta los conocimientos necesarios esperados de un profesional de enfermería a prestar un servicio que ofrezca seguridad a sus usuarios. O por impericia, en el caso que nos ocupa, se refiere a la falta de habilidad del profesional de enfermería para aplicar al paciente los procedimientos necesarios durante la atención que son atribuibles a su ámbito de la disciplina. De una mala práctica de enfermería pueden derivarse tantas conductas tipificadas como delictivas, las que a su vez pueden ser de 2 tipos. Puede ser un delito culposo, que es aquella conducta ilícita y delictiva en la que se ocasiona un daño a otra persona, pero en la que no hubo la intención de dañar, como les venía diciendo, y puede deberse a negligencia, ignorancia o imprudencia. O el delito doloso, en este caso la conducta ilícita y delictiva que tuvo intencionalidad. Esto es el daño que se ocasionó de manera consciente y voluntaria. ¿Qué será en nuestro código el penal el abandono de persona?
En nuestro Código Penal, en el artículo 106, contempla la figura del abandono de la persona, desprendiéndose de su texto la estricta tutela de los bienes jurídicos de la salud y la vida, respectivamente de los valores cuya protección forma parte de los objetivos más preciados del derecho penal contemporáneo. A la hora de describir el tipo, se enuncia claramente la tutela legal y se anuncia una sanción punitiva de manera precisa. Si bien las acciones incriminadas resultan diferentes, el basamento que sirve de fuente inspiradora a las normas consiste en colocar en peligro o situación de desamparo, directo o indirectamente, a abandonar a su suerte a una persona incapaz de valerse. Está claro que la acción típica no se configura a partir de la sola conducta abandónica, abúlica o diferente, sino que para que se configure el delito resulta imprescindible que además se coloque el de la situación de peligro cierto de la vida o la salud del otro, lesionándose así puntales o normas prohibitivas, esto es, no abandonar o no desamparar. Bien. Por eso también decimos que la responsabilidad de la práctica de enfermería es de tipo contractual, o sea, vendría a ser la naturaleza jurídica de la obligación es de tipo contractual. Aunque el contrato no esté escrito, su naturaleza jurídica es contractual. Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar un poco lo que es la Ley 7351, pero en lo más sobresaliente, porque este es tema de otra materia, pero vamos a ir conociendo por lo menos algunos de los capítulos que hacen para que ustedes vayan sabiendo qué dice en términos generales la ley. La 7351 dice que el ejercicio de la profesión de enfermería en todo el territorio de la provincia de Salta se rige por las siguientes disposiciones de la presente ley y que queda prohibida a toda persona que no esté comprendida en la presente ley participar de las actividades a realizar las acciones propias de enfermería. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona no tiene un título habilitante o no se recibió de enfermero, está prohibido que pueda usar el título de enfermero y hacer prácticas de enfermería. Para esto, los enfermeros, dice, para los requisitos para el ejercicio de la profesión, los enfermeros podrán ejercer sus actividades previstas en las incumbencias de sus títulos cuando estén debidamente matriculados en el colegio que se crea mediante ley. El ejercicio de la profesión, o sea, la ley, el objetivo de la ley es la promoción, la recuperación, la rehabilitación de la salud y así también la prevención de las enfermedades. Para ejercer la profesión de enfermería se requiere poseer título habilitante por la universidad, por un instituto universitario o un instituto superior no universitario, estatal o privado reconocido a nivel nacional, provincial, extranjero o cuando las leyes así se lo otorguen. El artículo 8 habla de que no podrán ejercer la enfermería los incapaces, los inhabilitados, los que no se encuentren matriculados en el colegio, los suspendidos o inhabilitados en este colegio durante el tiempo que establezca la resolución, o los suspendidos, y los que suspendan voluntariamente su matrícula por un tiempo solicitado. Bien. La matriculación, por lo tanto, también les dejo ahí para que lo vayan leyendo, pero como les venía diciendo, no es tema de esta materia, sino de otras materias, pero lo que cabe en lo que a mí me concierne es decirles que cuáles son sus derechos, sus obligaciones y sus prohibiciones, porque ustedes como ya van a las prácticas hospitalarias, entonces yo lo que quiero que les quede claro es cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y sus prohibiciones. Son derechos de ustedes como profesionales enfermeros, que ahora en la práctica todavía son potenciales enfermeros, desarrollar su actividad conforme a lo establecido por la presente ley, asumir sus responsabilidades acordes a la formación y capacitación recibida, las condiciones que establezca la reglamentación, ejercer la objeción de conciencia, siempre que ello no resulte un daño inmediato o mediato al paciente, contar cuando realicen sus actividades bajo relación de dependencia laboral o en función pública, con adecuadas garantías que aseguren y faciliten el cabal funcionamiento de la obligación,
disponer en su lugar de trabajo de los equipamientos y materiales de bioseguridad para resguardar la salud y prevenir las enfermedades laborales, realizar actividades jurídico-periciales según la acreditación y capacitación especializada en las condiciones que establezca la normativa al respecto. Por lo tanto, también son obligaciones respetar todas las acciones de la dignidad y singularidad de cada paciente sin distinción de ninguna naturaleza, respetar a la persona los derechos a su vida, a su integridad, desde la concepción hasta la muerte, prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de epidemias, desastres u otras emergencias, ejercer la profesión de enfermería dentro de los límites de la competencia determinadas por esta ley y su reglamentación, validar la idoneidad del profesional mientras la actuación continua permanente, guardar el secreto profesional, con sujeción a lo establecido por la legislación vigente en la materia, promover la salud y el bienestar social. Contribuir a intensificar las formas y protección de los cuidados destinados a los discapacitados, prestar auxilio dentro de los límites estrictos de las competencias de su profesión y en caso de suma urgencia, urgencia o peligro de vida inmediato. Les está prohibido a los enfermeros realizar y propiciar o inducir o colaborar directo o indirectamente en prácticas que significan el menoscabo a la dignidad humana, someter a las personas a procedimientos o técnicas que entrañen el peligro a la salud, o delegar en el personal o no habilitado facultades y funciones o atribuciones de su profesión, actuar bajo relación de dependencia técnico-profesional de quienes solos estén habilitados para ejercer como auxiliares de enfermería, desarrollar sus actividades mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas o cualquier otra enfermedad habilitante de conformidad con la legislación vigente. Situación que debe ser fehacientemente comprobada por la autoridad sanitaria. Publicar anuncios que induzcan al daño o al engaño público y manifestar sus actos o gestos o palabras todo lo que pueda obrar desfavorablemente en el ánimo del paciente y deprimirlo o alarmarlo sin necesidad. Y aquí algunos de las prohibiciones de los derechos y de las obligaciones de la ley para los profesionales de enfermería. Lo que sí quería recalcar en esto es que para que exista el daño siempre debe haber una relación de causalidad y esa relación de causalidad va a hacer que el daño lo que produzca sea doloso o culposo y dentro de la culpa está la negligencia, la imprudencia y la impericia, que es lo que más en definitiva es lo que interesa que como profesionales ustedes no vayan a caer en esa relación de causalidad. Por lo tanto, la impericia se dice que es la carencia de sabiduría, la negligencia, que es la falta de diligencia debida o del cuidado necesario entre el hecho y la conducta adoptada. De todo esto surge que cuando es mayor la experiencia y el prestigio del actuante, mayor será su responsabilidad. Un profesional de escasa experiencia o el licenciado va a tener mayor responsabilidad como enfermero. Bien, también quería decirles que en la práctica médica y en estos últimos tiempos, una mala praxis siempre contra el personal médico y en algunos casos también se involucra directo o indirectamente al personal de enfermería. El profesional de enfermería puede cometer por sí muchos hechos de mala praxis, por los cuales deberá responder. Y por supuesto, de ahí nace la responsabilidad profesional y la relación de causalidad que existe. Con esto habremos terminado esta bolilla número 5. Les pido que estudien, que traten de estudiar lo que voy dando hasta ahora, así que ya nos veremos en la próxima clase. Hasta luego, muchas gracias.